porque he visto gente pues muy tímida, que se sentía muy incapaz, que ellos mismos no se veían como líderes. Decían, ¿quién soy yo para ir al jefe de un departamento a discutirle algo? Pues poquito a poquito, el ver cómo esas personas, las organizaciones, pues, vivimos en diferentes puntos del País Vasco, en Navarra, en Burgos, si conoces un poquito de la geografía de España, todo el norte, después la zona de Levante, Elche, Alicante, San Vicente, San Juan, vamos, un montón de sitios. Y significaba que cada 18 meses, cada 12 meses era el nuevo en algún colegio, ¿no? Hasta que paramos un poquito más en Elche, luego tuve que pasar por Alicante, etcétera, ¿no? Pero bueno, que eso me hizo ser siempre, primero, yo era bastante tímido, me costaba mucho, lleno de complejos, era siempre el niño obeso, el niño con las gafas de, no sé si se puede, la gente quiere sentirse capitán de su propio navío, de su propio destino. Y se ha dado cuenta en la pandemia, cuando le ha dado un poquito al coco, yo qué hago entregando tantas horas de mi vida, haciendo algo que quizá no me apasiona, y además aguantando un jefe o un manager o un mando intermedio que me cae francamente mal. O en una organización que no refleja mis valores, que no me valora, para la cual soy un número. Hoy tengo a alguien con quien comparto la pasión de formar y de servir en términos de liderazgo. Es parte de la comunidad de EDVE, es un embajador, está en España. Además, hemos tenido conversas interesantísimas previas a esto. Y yo quiero que reciban a Nathan. Nathan, bienvenido, gracias por estar aquí en Líderes Hablando de Liderazgo. Un verdadero placer. Aprendí de los mejores y con don Amancio Ojeda, vamos, no había ni que pensárselo. Muchísimas gracias. Nathan, este programa comienza con una pregunta que te dejó el invitado anterior, casualmente fue Fernando Valladares, quien es un baterista reconocido en Latinoamérica. Es un músico y te hace una pregunta que tiene relación con la canción, con la reflexión que acabo de hacer y con lo que hablábamos tú y yo previo a esto. Y él te pregunta, ¿por cuál cambio importante que provocaste en el mundo quieres ser recordado? Pues cambio importante, nos puede venir a la mente cosas como la paz mundial. Cambio importante puede ser, no sé, que cesen las guerras. Yo no soy tan ambicioso, ¿no? No creo que tenga la capacidad de tener un impacto tan grande en el mundo. Pues yo me conformo con provocar el impacto de tener ganas de ser un poquito mejor cada día. Si consigo que la gente alrededor mío se sienta un poquito más inspirada, que encuentre la motivación para hacer las cosas un poquito mejor, a nivel personal y a nivel profesional, yo ya soy más que feliz. Y si consiguiera que me recordaran porque hice un poquito mejor a la gente con la que interactué, vamos, yo con eso soy más que feliz. Vale. Nathan, ¿y qué es lo que, en qué área específicamente quieres ser mejor cada día para que la gente se pueda conectar contigo? Pues autoliderazgo. El área en el que yo trabajo cada día es cómo consigo liderarme a mí mismo, porque hay veces que, fíjate, yo nunca me voy a llamar experto. Si veis que me llamo experto, darme una cachetada. Yo me considero un especialista, un enamorado del liderazgo y un enamorado de aprender. Entonces, como mucho, por la cantidad de años que llevo investigando, creo que aspiro a ser especialista. Los expertos, yo, vamos, siento mucho respeto para autodenominarme experto, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que si algo he descubierto es que cuando yo consigo mejorar mi forma de liderarme a mí mismo, lo que digo tiene más peso. Me es más fácil ayudar a otras personas y a otras empresas, ¿no? Y luego cuando hablas de tu experiencia personal y lo compartes con directivos, con profesionales, pues tiene mucho más peso. Y además es más fácil para ellos relacionar o no relacionarse, sino el empatizar con el principio que les quieres transmitir cuando tienes ejemplos personales, ¿no? Que además, al final los seres humanos, da igual dónde hayamos nacido o el sector industrial, lidiamos a veces con los mismos desafíos a la hora de liderarnos a nosotros mismos y de liderarnos a los demás, ¿no? Entonces, yo diría que ese es mi foco número uno. Quiero ser mejor yo primero. Quiero aprender y aplicármelo a mí mismo. Y luego ya el procurar ayudar a otras personas. Nathan, tú que eres especialista
en el tema del liderazgo, como lo dices, ¿no? Yo te voy a contar una infidencia de lo que me ha pasado durante casi 90 programas, casi 100 programas de estos, ¿ok? De hecho, el tuyo va a ser el 85 publicado, pero sé que hay otros que no se pude publicar porque, nada, se perdieron en el tema de la tecnología, tú sabes, toda esta serie de cosas que ocurren. Entonces, el tuyo va a ser el número 85. Vamos a poner de estos 85 entrevistados, es muy común que cuando yo les diga que son líderes o que son una referencia, dicen, no, yo no soy un líder. Pareciera que les da todavía un poco de pudor, vergüenza, pena, no sé cómo llamarlo, en reconocer su propio liderazgo. En reconocer que efectivamente son líderes, que generan un impacto en la gente, que llevan a la gente donde la gente no irían solo. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es tu lectura de esto? Bueno, puede haber muchos factores, ¿no? Puede ser un exceso de humildad. O porque sencillamente que pensamos que ser líder implica ser un buen líder. Todos lideramos. Mejor o peor, pero todos lideramos. Si eres padre, porque tienes que liderar a tus niños. Si eres madre, porque también tienes que liderar. Si tienes empleados, lideras. Mejor o peor, pero lo haces. Y todos tenemos que tomar decisiones de liderazgo, ¿no? Todos queremos provocar un efecto en alguien y si lo hacemos con éxito, pues nos sentimos buenos líderes. Si no lo hacemos con éxito, pues decimos, pues mira, he fallado o no soy tan bueno como a lo mejor pensaba, ¿no? Pero puede ser a veces la educación. Si hemos crecido en un sistema socioeconómico y cultural quizá influenciado por el catolicismo, pues a lo mejor la humildad es el valor que prepondera sobre la ambición o sobre el desarrollo de uno mismo. Entonces, nos cuesta vendernos, nos cuesta decir, soy bueno en algo, soy un buen líder o intento ser un buen líder, ¿no? Nos da un poquito de apuro, es como que se nos ha educado para decir, no llames la atención, no hables de ti mismo, no hagas sonar la trompeta ante ti, sino que sean otros los que hablen bien de ti, ¿no? Igual es eso, cuando trabajamos con empresas o con personas de otros sitios del mundo, como Estados Unidos o Reino Unido, tienen otro sistema de creencias, otro sistema educacional, y entonces no tiene ningún problema. Es decir, pues, I'm the number one, soy el número uno y vamos, no hay nadie mejor. Entonces, quizá en donde está el equilibrio, es posible que encontremos el punto, el dulce que dicen en inglés, ¿no? El sweet spot. Así es, así es. ¿Y cuál ha sido de esos procesos a los cuales te ha tocado servir de líder, de los cuales tú sentiste que quien exigió más de ti, que probablemente te enseñó mucho más, pero que llevaste a esa gente a un mejor lugar, a esa organización, a esa... Pues quizá en varias ocasiones, pero en alguna ocasión porque no lo conseguí. Y os voy a poner un ejemplo. Una empresa a nivel nacional en España que vende un servicio que supone mucha confianza, ¿no? Es un intangible y que tiene que ver con el tema financiero, legal, digamos. Pues esta empresa de ámbito nacional trabaja con un sistema comercial que se basa en que los pares tengan que competir entre sí. Tengan que competir por sales lead, tengan que competir por un mismo mercado, por la misma zona geográfica y que genera pues una relación problemática, vamos a decirlo de forma suave, ¿no? Y que además los valores que preponderan al final no son los que la marca vende en la página web o en las paredes de las oficinas, sino son el dinero, aquí sálvese quien pueda. Entonces, ¿qué ocurre? En un proceso en el que yo fui invitado para participar como formador, para formar a ese equipo, pues me tocó retirarme. Me tocó retirarme porque no encajaba con mis propios valores y cómo yo entiendo que el liderazgo ha de funcionar de forma exitosa en el largo plazo, ¿no? Y este no es el único ejemplo. En alguna otra ocasión me ha tocado pues hablar con las personas que lideran la organización y explicar, mira, considero que podemos mejorar muchísimo mandos intermedios, podemos mejorar la organización hacia abajo, desde la clase C, por así decirlo, pero si no tocamos o si el liderazgo no estáis dispuestos a dar un pasito más, a abrir un poquito la mente y a trabajar en dirección de los valores que tenéis, va a ser muy difícil porque vais a actuar como tope. El señor John C. Maxwell, que es una autoridad en liderazgo,
se le ocurrió explicarlo con la ley de la tapa o la ley del tope. Si en una organización el jefe pues da lo que da en un 4/10, por mucho que tenga gente con mucho talento, siempre se van a dar y no van a poder rendir a lo que ellos podrían, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que al final esa gente, ese talento, pues deja la organización porque dice, no tengo capacidad, no se me permite desarrollarme como a mí me gustaría y las actuaciones que se tienen no reflejan un liderazgo coherente con los valores de la organización, ¿no? Entonces, ese para mí ha sido, no sé si momentos en los que he procurado ayudar al máximo al equipo, pero cuando he tenido que abandonar el proyecto por esa razón, he procurado ser muy fair, muy justo, ¿no? con la organización y con el liderazgo, explicando las razones y pensando que ojalá, a lo mejor no voy a ser yo porque a mí me cogerán manía, pero alguien más, si habrá 2 o 3 personas que les digan lo mismo, a lo mejor suena la campana y se dan cuenta de que estamos en el siglo XXI y que el liderazgo ya no es lo que era hace un par de siglos, ¿no? De jerarquías, de mandar, de empujar a la gente en una dirección para que consiguiera algo. Entonces, y luego momentos que he disfrutado muchísimo en pequeñas cositas, por ejemplo, ¿no? Desde personas estoy pensando en una organización que está exportando unos 60 y pico o 70 países y en el equipo de informática, que son muchos, son como 50 y pico o 60 personas, pues tradicionalmente pues han tenido sus desafíos, ¿no? Con diferentes departamentos. ¿Por qué? Porque piensa de una forma diferente. Una persona que desarrolla software, pues seguramente su trabajo no tiene nada que ver con el departamento de marketing o de finanzas. Y entonces, a la hora de comunicarse, pues generaba una tensión muy importante y que hacía que sacar proyectos, pues que primero que no fuera algo que se disfrutara, porque esas tensiones provocaban una fricción muy grande de departamentos. Entonces, el poder ir ayudando poquito a poquito a equipos dentro de esas unidades que trabajaban con la metodología ágil, pues me hizo ver el progreso que daban parecía de a poquito, pero luego en muy poco tiempo es muy agradecido, porque notas cómo comprenden los estilos de conducta, por qué la persona que tengo enfrente no recibe bien cuando yo me comunico de la forma que yo estoy acostumbrado, y entonces el buscar adaptarse cuando le tengo que vender una idea o le tengo que explicar por qué no voy a poder llegar a la fecha límite o por qué creo que lo que me está pidiendo no es razonable. El ponerse en el lugar de ellos, entender su estilo de conducta y cómo adaptar la comunicación ha sido muy bonito, porque he visto gente pues muy tímida, que se sentía muy incapaz, que ellos mismos no se veían como líderes. Y decían, ¿quién soy yo para ir al jefe de un departamento a discutirle algo? Pues poquito a poquito, el ver cómo esas personas, las organizaciones, ocupen el cargo que ocupen, desde un empleado que saca adelante un departamento hasta un mando intermedio, un ejecutivo, es muy bonito ver cómo van dando pasos y te lo dicen, ¿no? Oye, fíjate que el otro día fui a hablar con alguien con este estilo de conducta, que es muy diferente al mío, y qué bien me sentí porque, fíjate, luego me agradeció la delicadeza que había tenido, o el que había mostrado mucha empatía, o simplemente la manera en la que se lo había planteado. Y es muy bonito ver que esas organizaciones poco a poco van mejorando su atmósfera en la empresa, la cultura o el clima que respiran va mejorando, es muy bonito. Sobre todo porque hace mucha falta. Hay mucha empresa que busca talento y el talento se va. Y cuanto más lo cuidemos y mejor formemos y más cuidemos el liderazgo en la empresa, más fácil retener a esa gente que es muy buena y que puede llevar la organización al siguiente nivel, ¿no? 3 cosas que debería hacer un líder para retener el buen talento, según tu mirada. Lo primero, escuchar. Ayer lo hablaba con un cliente de consultoría, que su trabajo tiene que ver con La Haya, en Holanda. Pues lo primero que hablamos es escuchar. Especialmente cuando uno empieza en un departamento o empieza con un equipo, tiene que conocer el equipo, tiene que generar confianza. Cuando ya la ha generado, es fabuloso, ¿no? Pero hay un proceso y tienes que conseguir la confianza de tu equipo. Y eso se hace siendo coherente, diciendo lo que piensas y haciendo lo que dices. No tiene mucho más. Tienes que ser consistente, pero a la misma vez, quizá un segundo punto, además de escuchar de una forma cuidadosa, escuchar con la intención de realmente empatizar, con la intención de comprender a la otra persona. El segundo quizás sería el que la cabeza es redonda para que el pensamiento cambie de dirección, ¿no? Entender que el liderazgo no tiene que ver con tener las respuestas, el liderazgo no tiene que ver con llevar la razón,
El liderazgo tiene que ver con gestionar el talento para que brille, para que salga, para que fructifique. Porque las mejores ideas en cualquier organización son la suma de las ideas de todo el talento que tienes en el equipo. Entonces, un líder auténtico, un líder humilde, que tiene esa capacidad de visión a largo plazo, entiende, necesito mucha gente mejor que yo y necesito escucharles mucho. Tienen que sentir que están en un espacio de seguridad en el que pueden explicar y desafiar el status quo. Y lo que yo tengo que hacer es facilitar todo eso. Me tengo que quitar de en medio. Tengo que ser un factor casi más que no entorpezca el desarrollo y el surgir de grandes ideas y de grandes soluciones. Y eso sí, si yo puedo aportar una visión general o puedo amalgamarlo o puedo darle forma o coherencia, estupendo. Pero el líder que cree que su idea es la que tiene que triunfar, yo creo que se está perdiendo, vamos, no ha visto más que la punta del iceberg del liderazgo. Y a lo mejor el tercer caso, pues hemos visto el escuchar con mucho cuidado y generar confianza, el estar dispuesto a cambiar de idea, etcétera, otras ideas, yo creo que es el compartir. Un líder de verdad tiene que crear líderes. No tiene que tener miedo a, bueno, si yo formo a esta persona, va a conseguir mi puesto de trabajo. Me va a echar, me van a echar de la empresa, ¿no? Yo creo que un líder tiene que dejar un legado detrás de sí y eso tiene que ver con enseñar, mentorizar y que cada vez que le pongan en un departamento, una empresa nueva, en un lugar diferente, siempre lo que deje detrás tenga mucho más valor que lo que encontró. Porque eso es lo que al final marca la diferencia entre, creo, un líder y otro, ¿no? ¿Cuántos liderazgos ha sido capaz de construir? Claro, pero fíjate, en estos nuevos tiempos, ¿ok? Donde se conjugaron o se están conjugando una serie de variables, por ejemplo, los cambios generacionales, todas las clasificaciones generacionales que hemos hecho, además de el mundo cambia y se convierte mucho más digital, además las estructuras organizacionales cambian. Entonces ves el desafío que tienen gerentes, directores, donde las nuevas generaciones, talentos que les ha tocado formar por un año, por 2 años, se va para la organización de al lado porque ofrece voy a exagerar en términos de un micro beneficio, ¿ok? Y tú dices, oye, solamente se fue porque allá puede trabajar 2 días de teletrabajo y no tiene que venir 5 días. Y el gerente puede decir, eso es un micro beneficio. Bueno, pero para el talento que se fue pareciera que no es un micro beneficio. Parece que no solamente era el salario, sino además tener esta libertad, voy a colocarlo entre comillas. A ese gerente que está viviendo esa realidad hoy, que tú y yo la palpamos porque estamos en contacto con organizaciones, ¿a qué lo invitamos a hacer para que no pierda ese talento que se te está yendo y no entiendes todavía por qué? Yo le invitaría a dar un pasito atrás. Porque yo le diría a ese gerente, seguro que usted, no hay nadie que me conozca su organización mejor que usted. Usted conoce su industria mejor que nadie. Pero sí, y por eso es difícil aceptar que alguien te desafíe, ¿no? Y te rete en tu forma de conservar el talento. Porque ¿qué le vas a enseñar a un señor que es un CEO, es un gerente de una gran empresa y que lleva 30 años? Yo le diría, con toda humildad, dé un pasito hacia atrás y lo que hemos comentado antes acerca del liderazgo y escuche de nuevo, nuevamente, pero de una forma distinta, para entender qué ha cambiado en la esfera laboral, ¿no? En el Reino Unido y en Estados Unidos lo llaman The Great Resignation, creo que es la gran renuncia. Algo ha cambiado en este siglo y con respecto, o con relación a la pandemia, lo ha exacerbado, lo ha aumentado, amplificado, ¿no? La gente quiere sentirse capitán de su propio navío, de su propio destino. Y se ha dado cuenta en la pandemia, cuando le ha dado un poquito al coco, ¿yo qué hago entregando tantas horas de mi vida haciendo algo que quizá no me apasiona y además aguantando a un jefe o a un manager o a un mando intermedio que me cae francamente mal? O en una organización que no refleja mis valores, que no me valora, para la cual soy un número. Y entonces cuando llega otra organización, seguramente muy parecida, que no es que sea radicalmente distinta, pero que le ofrece un micro beneficio, la suma de los factores que hemos comentado le lleva a decir, me voy porque tengo un 20% más de salario y me dan 2 días de teletrabajo. No es verdad. Yo desafiaría eso. Yo diría,
con toda humildad hacia esos gerentes que nos pueden estar escuchando, ese CEO de una empresa, ese director de recursos humanos, tienen que plantearse que aunque ese sea la punta del iceberg, normalmente en un 60 y mucho por ciento, en un estudio que leíamos en McKinsey hace poquito, o hace ya un tiempo, decían que más del 60% se van por el bando intermedio, por el manager, porque hay un directivo que no está funcionando, que no está consiguiendo llegar, o que está actuando como tapa. No les permite expresar su talento, o ellos sienten que no se les escucha a nivel de organización. Si la organización no tiene un mecanismo para que el empleado se sienta bien escuchado, se sienta reconocido, sienta que sus aportaciones tienen un efecto en los proyectos, que tienen una capacidad de progresión, que no se encuentran estancados, que ese plan de carrera teórico que muchas empresas, bueno, por desgracia muchas todavía no lo tienen, ¿no? Pero incluso aquellas que tienen un plan de carrera pues no terminan de dejar despegar a esos talentos y por eso se van, ¿no? Yo le diría a esa persona, volvamos a hacer ese ejercicio de escucha, porque cuando hacemos las entrevistas de salida, yo siempre recomiendo a las organizaciones, cuando alguien se te vaya a la empresa, regálale una buena salida, ten una buena reunión, una entrevista de cierre, ¿no? Para cerrar la relación, bien. Entiendo que te vas, pero ¿sabes qué? Me gustaría que hablamos con franqueza, con cariño. El reconocerle lo mucho que puede haber aportado. Y luego pincharle un poquito también con cariño, ¿no? Pero pincharle en qué hemos fallado, qué nos falta. ¿Qué te ha faltado? ¿O qué te estaba faltando que te ha llevado a decidir que vas a dejar nuestra organización? Y cuando se consigue crear ese clima de confianza en esa entrevista de salida, entonces salen las verdades. Y no suelen ser el micro beneficio. Hay más cosas que reflejan un problema de estructura o de liderazgo, ¿no? Y que es valiosísimo. Si lo escuchamos bien, nos permite ahora sí coger a un Amancio y decirle, mira, me vas a ayudar con esto, porque resulta que he escuchado a mi gente y me plantean que en estos aspectos pues dejamos un poquito que desear, ¿no? Tenemos capacidad de mejora. Vale, qué bueno. Gracias, Nathan, por esa mirada. Y estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí hay una sección que se llama la pregunta del $1.000.000. Y es la siguiente. ¿Qué hace rentable tu liderazgo, Nathan? Pues, ¿qué hace rentable mi liderazgo? Quizá uno de los mejores consejos que nunca me han dado en mi vida fue Raimundo Ferrandiz, que para mí era un buen líder, un mentor en muchos aspectos. Y hubo un comentario que una vez me hizo que fue, Nathan, lo mejor es enemigo de lo bueno. Y yo, pues Raimundo, no sé muy bien a qué te refieres. ¿Qué me quieres decir con eso? Mira, que eres tan perfeccionista, te exiges tanto en varios frentes, que es imposible que llegues. Y eso te genera unas emociones negativas, ¿no? De culpabilidad, de no llegar. Entonces, hasta que no modules un poquito esa exigencia, te va a costar muchísimo ser rentable. Porque vas a buscar la perfección en algunos puntos en los que ni tu cliente te lo exige, ni tu entorno te lo exige. Simplemente necesitas dejar ir esa tarea o ese proyecto. Y dejarlo ir es dejarlo ir. Y si el nivel es bueno, es un buen nivel, no tienes que exigirte la perfección. Y me ponía el ejemplo. Tienes en un mismo mes 3 ponencias, 8 procesos de consultoría y estás escribiendo un libro. Algo no va a funcionar. Algo no va a tener un nivel de excelencia. ¿Qué va a ser? Pues tienes que ser realista y decir, mira, dentro de todo lo que hago, ¿qué puedo delegar? ¿Qué tengo que hacer yo sí o sí? Y dentro de lo que tengo que hacer, si es vital que yo lo ejecute, ¿qué nivel voy a poner? Pues si yo en una ponencia, a lo mejor, si le dedico el 100% de mi foco y la he preparado, no sé, 8 veces mínimo, yo sé que con 8 veces mínimo puedo llegar a un nivel de 8/10 o 9/10. Si he descansado bien por la noche, si la he ensayado 8 o 10 veces, si he llegado sin estrés al lugar de la conferencia y no me he perdido, el taxista no se ha perdido. Si todos los planetas se alinean, puedo conseguir un 9/10. Pero ¿qué ocurre? Hay veces, según el contexto, y no me entendéis mal, no quiere decir que yo de ponencias en las que no pongo todo mi corazón, pero sí que es cierto que hay veces en que no te puedes permitir el 10 o aspirar al 9/10. Tienes que dar una muy buena ponencia, pero no puedes llegar a eso. Por ejemplo, cuando te han pedido, no sé, en una asociación de empresarios, a última hora, que des una charla. Eso, el de entender que es mejor hacerlo bien
que no hacerlo y postergarlo y postergarlo. O la parálisis por análisis, eso fue una lección fabulosa para mí, que me ayudó a ser más rentable. Y luego también el hecho pues, de completar los proyectos y dejarlos ir. Yo diría que esa Ahora, fue una de las más valiosas. Nathan, si yo tengo que contratar a Nathan, porque Nathan, bueno, es un consultor, es un formador, un conferenciante, ¿cuáles son las razones que ese señor me va a hacer más rentable a mí? ¿Cuál es el valor que me otorga, que no me otorga Amancio, que no me otorga Agustín Nuño, que no me otorga Carlos Rosales, que me otorga él, y eso lo hace más rentable en su vida y en la mía? Bueno, es difícil compararlo con grandes profesionales como los que acabas de mencionar, ¿no? Porque cada uno, yo creo que tenemos nuestro superpoder. Hay algo que nos hace un poquito diferentes, ¿no? En mi caso, una de las cosas que más noto que más me demandan o por la que me recomiendan es por la claridad a la hora de trazar objetivos, por un lado, y luego también, sobre todo, por cómo ayudo al empresario a utilizar sus relaciones estratégicas dentro de la empresa y fuera de la empresa. Si tuviera que destacar un detalle, yo creo que ese puede ser, ¿no? Y eso incluye no solamente directivos, sino también luego al dueño de la empresa. Hay una especialidad en la que trabajo que tiene que ver con alianzas estratégicas precisamente y con referral marketing, que ayuda no solamente de cara, por ejemplo, a encontrar talento, a retenerlo, a conseguir ventas, a conseguir referidos. A nivel estratégico creo que es un pilar muy importante del liderazgo. ¿A quién conoces? ¿Qué valor aportas a tu cartera de contactos? Y cómo consigues que se conviertan en recursos de muchos tipos, además, no solamente económicos, que luego en tu carrera te van a ayudar a ser un mejor líder. Y muchas veces no somos conscientes de cómo along the line, que dicen los ingleses, más adelante en nuestra carrera va a ser vital. Y una relación estratégica que cuidamos cuando empezábamos nuestra carrera, ahora de repente tenemos un cambio, tenemos un proyecto concreto y esa relación que conocimos hace 20 años se convierte en el cliente del $1.000.000 o se convierte en el factor diferencial que consigue que cambies un proceso de consultoría para una empresa y para la persona que, que está experimentando tu consultoría es magia. ¿Cómo es posible que mi consultor me haya traído esta relación estratégica o me haya ayudado a conseguir llegar a este sitio? Yo pensaba que en 1.000.000 de años podía llegar, que eso pensaba que estaba reservado para gente, pues, no sé, pues de más empaque, con más relaciones, pero al haber utilizado esas relaciones estratégicas, luego se producen esos pequeños milagros, que no son milagros, al final es el utilizar o trabajar muy bien esas relaciones o esas alianzas, ¿no? Vale, buenísimo. Nathan, me voy a meter en tu vida más allá del escenario profesional. Cuando estabas en el bachillerato, en el high school, ¿eras de los populares, eras de los buenos estudiantes, nerd, eras de los revoltosos, eras del que estaba en todos los grupos, era del que no hacían ni ruido, ni era visible? ¿En cuál grupo pertenecías? Pues mira, yo siempre era el nuevo. Siempre, Esa siempre, categoría no la tenía. siempre era nuevo. No podía ser de los populares porque acababa de llegar, tampoco podía ser de los nerds porque acababa de llegar y no me conocían lo suficiente. Pero sí que es cierto que crecí en un entorno, en un momento en el que mi padre o mi familia se mudó muchas veces. Nos mudamos creo que más de 19 veces. Wow. ¿Y a En, razón de qué? Pues primero fue por salud de mi padre, que tenía un tema de neumonía, pleuresía, que le afectó, y entonces le invitó el médico y le dijo, usted tiene que salir del País Vasco, tiene que salir de Bilbao, que era en aquel entonces una ciudad muy contaminada, ahora es una ciudad maravillosa, han sacado la industria del casco urbano y la verdad es que es una ciudad espectacular que recomiendo visitar. Pero en aquel entonces le hacía daño a su salud y entonces le recomendaron eso. Y pasamos, pues vivimos en diferentes puntos del País Vasco, en Navarra, en Burgos, si conoces un poquito de la geografía de España, todo el norte, después la zona de Levante, Elche, Alicante, San Vicente, San Juan, vamos, un montón de sitios. Y significaba que cada 18 meses, cada 12 meses era el nuevo en algún colegio, ¿no? Hasta que paramos un poquito más en Elche, luego tuve que pasar por Alicante, etcétera, ¿no? Pero bueno, que eso me hizo ser siempre, primero, yo era bastante tímido, me costaba mucho, lleno de complejos, era siempre el niño obeso,
Además, cuando se llevaban, estaban un poquito de moda las gafas de concha de montura, yo las llevaba metálicas, con lo cual parecía un abuelo, y cuando se llevaban metálicas se los llevaba al contrario siempre, ¿no? Si nos podemos imaginar, pues ese niño, esa edad difícil en la que no se sabe si te sale el bigote, si no te sale. Yo parecía Pancho Villa desde los 11 años. Mi padre me decía, no te puedes afeitar esto porque esto luego crece más duro. No me dejó afeitarme hasta los 12 o 13, con lo cual en las fotos literalmente parezco un revolucionario de la época de Pancho Villa. Pantalones cortos hasta los 11, los 12, cuando nadie llevaba pantalones cortos. ¿Qué más te puedo contar? Para que entiendas un poquito el tipo de niño que era, ¿no? Pues al final me costó, yo creo que esa sensación de soledad, de no encajar, de no conseguir comunicarme a la misma altura. Además, yo siempre era el niño que hablaba diferente, porque como tenía un acento diferente, dentro de España hay muchos acentos, en el País Vasco hay uno muy concreto, entonces a medida que iba bajando y que iba hacia la zona de Levante y del sur, pues cada vez era más raro. Yo era más raro y yo entiendo el que a lo mejor estará divertido, el ver al niño gordo con gafas hablando raro. Yo lo entiendo que era demasiado irresistible para los demás niños el hacer un poco de broma o de bullying, ¿no? Ahora se llama bullying, en aquel entonces pues nos aguantábamos y ya está. Pero bueno, eso sí que hizo fue forjar mi personalidad y crear un hambre de saber comunicar mejor, de saber empatizar. A los 14 o los 12 años yo hablaba como un señor de 40. Okay. No sabía interactuar con gente de mi edad, porque pasaba más tiempo con adultos y con mis padres que con gente de mi edad. Entonces, esa obsesión por aprender a comunicar mejor, por conseguir encajar. No sé lo que es tener una cuadrilla. En el norte del País Vasco se llama cuadrilla al grupo de amigos con el que creces, te desarrollas, con el que tienes el accidente de bici a los 13, con el que has viajado. Yo no sé lo que es. Entonces, me creé un hambre, unas ganas de saber conectar y ahora entiendo que en mi vida profesional me ha llevado solo me podía llevar a este sitio, porque de tanto investigar, de tanto intentar mejorar en ese aspecto, ahora lo que a mí me hace feliz es ayudar a la gente a conectar mejor, a comunicar de una forma más equilibrada, a conseguir influenciar de una forma positiva a los demás, ¿no? Entonces, por eso porque me dedico a esto. ¿Y cuando rompes eso y te das cuenta y dices, ya yo no quiero esto, ahora quiero otra cosa? ¿Hay algún hecho, algún suceso que dijo, ¿sabes qué? Me cansé de ser el gordito, tímido, el nuevo, voy a ponerlo en la categoría que tú te colocaste, y ahora voy a conectar con la gente, ahora voy a ser amigos, ahora me voy a integrar, ahora voy a dejar la timidez? Yo creo que fue más repentino. No sé si recordar los 14 años, 14, 15 años, el momento ese de decir, ya no voy a ir más peinado con la raya en un lado, ¿no? Y así como si me hubiera lamido una vaca. Dije, no. Y creo que fue la primera vez que escuché mi propia voz diciendo a mi madre, mamá, no me voy a peinar así, no me voy a cortar el pelo, porque hasta entonces ella decía a la peluquera, ¿le vas a cortar el pelo así? Y por primera vez dije, no, lo quiero de punta. Y, tu madre cuando se entere porque no estaba en ese momento, tu madre cuando se entere que te lo vas a cortar de punta, yo, sí, de punta. Fue el primer acto de rebelión, fíjate que inocente, si llamamos rebelión a eso, pero creo que fue uno de los primeros momentos que recuerdo con cariño de decir, no, aquí hay que hacer las cosas diferentes. Una cosa es que no seamos como todo el mundo y otra cosa es que vayamos siempre al contrario, ¿no? Y que parece que no sepamos cómo hablar con los demás. Y fue cuando me resolví y además me pregunté, ¿qué me falta? ¿Por qué no sé hablar como habla esta gente? Y entonces me di cuenta que, por un lado, porque normalmente no me dejaban bajar la calle a jugar al fútbol. Entonces, si todos los niños de mi edad jugaban al fútbol y yo no sabía jugar al fútbol, nunca terminaría de encajar. Si no sabía ni jugar ni hablar de fútbol. Así que empecé a leer y empecé a jugar, empecé a buscar oportunidades para jugar y para entender. Y eso lo apliqué en todo otro aspecto de la vida. Si no sabía, pues aprendía, leía, buscaba información. En aquel entonces no teníamos Facebook. Yo soy de esa época en la que no existía. No había redes sociales. Entonces era mucho más difícil. No había teléfonos móviles. Nos tenían que llamar a casa a un teléfono que era más o menos así de grande, que había que dar con una ruedecita o que había que dar con puntitos. Entonces eso para la gente que lo está escuchando sé que suena como magia, pero os prometo que era un sitio al que se llamaba para toda la familia. Así que mi madre de vez en cuando, que te está llamando no sé quién. Bueno, pues esa fue la historia. Y así de difícil era el aprender
sin Google, sin redes sociales, había que buscarse la vida. Y cuando nos buscamos la vida, creo que a los 14 leí el libro de Dale Carnegie que decía cómo conseguir amigos. Y para mí aquello, pues también me abrió la mente de una manera, claro, lógico, sé que con razón no tengo amigos. Eso es que parece que estoy haciendo todo lo contrario, voy al contrario completamente. Y yo creo que ese fue el despertar y lo que me hizo además buscar, primero, leer todo lo que tuviera que ver con psicología, con estilos de conducta, el perfil DISC, que era entonces ya era antiguo y ahora se sigue utilizando en ventas y en recursos humanos, ¿no? Pues empecé a leer sobre el tema, empecé a investigar y busqué exponerme siempre a situaciones que me sacaban de la zona de confort. Busqué trabajos de comercial, busqué hablar en público, todo lo que me costaba y que decía, pues por rebelión. Ya no voy a ser más el que no puede o por lo menos el que se echa para atrás. Y a base de eso, poquito a poquito, a base de hacer lo que me daba miedo, terminé, todavía me da respeto, pero he llegado hasta a disfrutarlo, a cogerle cariño. Ahora, por ejemplo, hablar delante de un auditorio, aunque es inevitable, los primeros 2 minutos me voy a poner muy nervioso, después me olvido de que yo estoy ahí, me olvido de mi ego y lo que hago es disfrutar. Y me centro en el valor que va a aportar lo que voy a transmitir y en cómo va a ayudar, cómo va a impactar el auditorio y entonces, vamos, es un disfrute. Nathan, hoy cómo está constituido tu hogar. Mi hogar está, ¿te refieres a personas? A personas, correcto. Pues tengo una mujer maravillosa que lleva 17 años aguantándome, vamos a hacer. Una hija maravillosa que tiene 15 años, que es mi princesa. Ya no es mi princesita, ya es una señorita. ¿Cómo se llama? Se llama April Shania. Ah, caramba. Un Bueno, nombre muy español. nació en Reino Unido y es lo que tocaba. Okay. Y luego tengo un perro que tiene 2 años que se llama Indiana Jones, es el señor Indiana Jones, y le llamamos, obviamente. Está bien. Mira, ¿y cómo manifiesta April su liderazgo? ¿Cómo manifiesta su liderazgo? Pues es una buena pregunta. Creo que mostrando interés por los demás. Si algo le caracteriza, creo que es eso. El que es una persona que a pesar de que es muy joven, se interesa en gente mayor que ella. Y eso me sorprende porque no es lo normal para la edad y creo que es un buen síntoma. Me gusta ver que ocurre eso, ¿no? Que busca también tener amistad con gente mayor, que está pendiente de los demás. Eso me gusta, porque además creo que es la base del liderazgo. Hasta que uno no genera confianza al mostrar interés personal en la gente que pretende liderar, es imposible liderar. En los 5 niveles de John Maxwell, el primero es el nivel de permiso. Hasta que no mostramos un interés y se crea una relación, es que nadie nos va a hacer caso, nadie nos va a seguir. Así que me gusta observar esos detalles. Vale, qué bueno. Llegamos a la siguiente sección, se llama Culmina la oración. Yo te voy a dar una oración y tú la vas a culminar con 1 o 2 palabras. Es de agilidad mental, lo primero que se te venga en la mente. ¿Vale? Vamos a por ello. Vamos, pues vamos a hacerlo de cerquita. Una palabra que no debe faltar en el lenguaje del líder es... Escucha. Las redes sociales son solo... Comunicación. La mayor virtud. Humildad. El mundo grita por líderes capaces de... Escuchar. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, querido Nathan, ha llegado el momento de liderazgo. Este es el momento donde Nathan de manera anecdótica nos cuenta un episodio en su vida donde ya sea que él actuó como líder e impactó a uno o a muchos, o definitivamente alguien actuó y sirvió de líder e impactó su vida de manera positiva y él lo quiere reconocer. La decisión es de Nathan, que se vaya por el lugar donde quiera. En este momento yo me retiro y te dejo con mi audiencia para que le cuentes tu momento de liderazgo. Pues voy a referirme a una anécdota que ya he comentado hace un momentito y tiene que ver con ese mentor, Raimundo Ferrandiz, que en su momento me dijo: Nathan, da un paso para atrás.
Y lo que me ayudó a ver es que, primero, tenía que decir que no más veces y tenía que aprender además a dejar ir las cosas, a no buscar la perfección. Así que si tuviera que quedarme con los dos aprendizajes más grandes que me regaló, fueron, por un lado, el hecho de que tenía que dejar de ser perfeccionista. Me dijo esa frase lapidaria que hoy todavía utilizo con mis clientes, que es: lo mejor es enemigo de lo bueno. A veces por buscar la perfección dejamos de hacer cosas que son buenas y necesarias, y entonces esa no es la idea. Y el segundo punto es aprender a decir que no, aprender a delegar cuando es posible delegarlo, o sencillamente rechazar algo que no encaja con nuestro plan de vida, no encaja con nuestros valores, no encaja con nuestros objetivos. Y cada vez es más difícil hacerlo. Por eso para mí ha sido tan importante como aprendizaje. Ahora mismo tengo 45 años y yo diría que solamente en los últimos años, los últimos 10 años, he empezado a entender qué significaba y cómo ponerlo en práctica. El decir que no a proyectos o decir que no incluso a cosas a las que nos invitan, que invaden nuestra agenda y que lo que hacen es que, sin saberlo, estás saboteando nuestro propio éxito, estás saboteando el que consigamos objetivos que queremos conseguir en la semana, en el día, en el mes, en el año. Y por eso para mí es tan importante el haber aprendido y el seguir ejerciendo ese aprendizaje, decir que no a cosas y aprender cuando no es el momento, o sencillamente, aunque sean muy deseables y nos apetezcan muchísimo, no nos van a ayudar a tener más éxito, no nos van a ayudar a conseguir lo que esperamos. Así que las eliminamos con todo el cariño. Así que este sería mi aprendizaje. Qué bueno, qué bueno. Nathan, no me puedo ir de esta conversación sin preguntarte por tu libro, que lo he dejado para este momento especial, Samurai Networker, sobre liderazgo y ventas. Cuéntanos de tu libro, dinos en qué andas, dónde la gente te puede conectar y ubicar, para que además podamos aprovechar. Yo todavía aún no tengo la fortuna de leerlo, pero lo tengo en mis pendientes para leer este libro. Pero bueno, sé que todas las referencias son positivas y además, ¿por qué se llama así? Pues se llama así porque me fascina el liderazgo y creo que los samuráis tenían un código por el que se regían, que ellos llamaban el Bushido, el camino del guerrero, y que se basaba en una serie de principios fundamentales que regían su forma de estar en el mundo. Y me parecía fascinante, me parecía absolutamente fascinante porque influía en cómo actuaban en tiempos de paz, cómo actuaban en tiempos de guerra, cómo actuaban con sus semejantes, qué impacto tenían en su comunidad. Y me parecía que era espectacular que una orden que en principio era militar se dijera como esos principios de caballería, como tenían quizá las órdenes en la Europa medieval. Pero me gustó muchísimo porque encontré un paralelismo muy, muy estrecho en cómo nosotros procuramos dejar un buen legado a nuestra comunidad, buscamos ser buenos líderes en nuestras organizaciones y a veces nos olvida el volver a los fundamentos, que son esos principios humanos que ellos llamaron el Bushido y que para ellos eran innegociables. No había forma de renunciar a ellos. Preferían quitarse la vida incluso antes que renunciar a esos principios básicos como el honor, la justicia. Y me pareció qué idea tan buena que pudiéramos conectar el liderazgo que todos los días procuramos ejercer con los principios que ellos llevaban a la práctica en el Bushido, en su forma de vida, y establecer esos paralelos, ¿no? Esos paralelismos que se pueden dar. Y me gustó mucho porque a lo largo de los años he ido escribiendo ideas sobre liderazgo, principios que a mí me estaban sirviendo y que yo intentaba aplicar con clientes, y pensé qué bonito sería el aglutinarlos bajo ese hilo conductor que es la historia del samurái o cómo ejercía su propio liderazgo, cómo se lideraban ellos con mucha autodisciplina y qué impacto tenían los demás. Así que es un compendio de cómo, además el libro se lo dedico a April, a mi hija. Si yo no estuviera y tuviera que explicarle cómo tener éxito en la vida, eso es Samurai Networker. Tienes que estar en la vida de una forma muy determinada, tienes que plantear tus relaciones con cuidado y tienes que ser coherente y utilizar esos valores para cuidar de tus contactos, porque tus contactos cuidarán de ti. Al final son los recursos con los que vas a contar la vida, las herramientas que te van a permitir llegar donde tú quieras, ¿no? Ese para mí es un poco el mensaje del libro. Está contado además desde varias perspectivas, la perspectiva de un profesional
que nunca va a tener empresa, pero que quiere ser un mejor líder. Y desde la perspectiva de un empresario, ¿no? Que tiene empresa o que está emprendiendo y que quiere maximizar lo que consigue dentro de su liderazgo, ¿no? Entonces, eso es un poquito un compendio de principios que para mí son muy bonitos, que creo que son muy prácticos, que procuro implementar en el día a día y que, vamos, es un ideal al que creo que es bueno aspirar para mejorar nuestro liderazgo y nuestra capacidad de enfrentarnos a la vida y a la empresa. Y además porque cambia eso mismo, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos, cómo interactuamos con nuestros semejantes, con nuestros equipos. Entonces, para encontrarme, pues en ese libro me podéis conocer bastante porque hay mucho de historia ahí, de Nathan, pero luego también me mojo bastante en muchas cosas, en anécdotas y aprendizajes. Luego también podéis escucharme en un podcast que es Ventatrigia, que habla de ventas, de liderazgo y de estrategia, que está pues en todas las plataformas por ahí. Y luego pues en las redes sociales, si buscáis Nathan Manzaneque, yo sé que Nathan no es un nombre muy habitual, muy común en español, pero bueno, podéis encontrar ahí. Y bueno, hay una página web también que si le ponéis a mi nombre y mi apellido, el .com al final, pues ahí también podéis encontrar, ¿no? Y bueno, aprendiendo mucho, con muchas ganas de escuchar muchos comentarios y mucho feedback sobre el libro, sobre liderazgo y aprendiendo como nunca. Con muchas ganas de pegarme a gente como tú, Amancio, y de aprender mucho y de compartir mucho. Vale. Querido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te abrazo fuerte, apretado desde aquí, desde Chile. Y bueno, nada, que la vida nos siga dando la oportunidad y siga dando vueltas para encontrarnos. No te vayas para que le dejes la pregunta al próximo invitado. Estupendo. Y además, entonces tenemos un saludo. Que si puedes repetir el título del libro, que lo diga el autor. Perfecto. El título es Samurai Networker. Acércalo, ponlo en pantalla para que lo veamos. Mira, aquí veis la pinta que tiene. Samurai Networker. 28 reflexiones sobre referral marketing para mejorar tus ventas y tu vida personal y profesional. Muy bien, muy Ahí bien. tenemos el libro. Banda, gracias por la pregunta. Querido, te reitero mi gratitud. Quédate unos minutos más para que conversemos. Y a Bueno, todos los que se conectaron, muchas gracias por la conexión. un placer.